Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la quinta sesión de este año 2021. Hoy tenemos un webinario enfocado a las herramientas de código abierto para la identificación y manejo de archivos digitales audiovisuales. Esta charla se enfocará en revisar las principales características de software gratuitos o de código abierto que ofrecen funcionalidades útiles para la administración de colecciones audiovisuales. Durante esta sesión revisaremos los flujos de trabajo, en donde estas herramientas pueden utilizarse y qué tipo de funcionalidades específicas tienen y las ventajas y desventajas de utilizar estas aplicaciones. Esta pequeña charla nos la va a brindar Pamela Wisner. Pamela Wisner es una archivista audiovisual con experiencia internacional en preservación digital de películas, video y sonido, especializada en la administración de colecciones y flujos de trabajo para la digitalización y colecciones digitales. Desde el año 2017 se desempeña como consultora senior en la compañía ABP en Estados Unidos, donde trabaja con organizaciones de todo tipo en aplicaciones de tecnologías para la administración de colecciones y datos. Es licenciada en Artes y Ciencias de la Música y el Sonido de la Universidad de Chile. Tiene una maestría en Preservación y Archivo de Imágenes en Movimiento de la Universidad de Nueva York, en donde actualmente se desempeña como profesora adjunta. Pamela ha participado en el programa de preservación audiovisual APEX de la Universidad de Nueva York desde el 2013 y es miembro de la RIPDASA desde el año 2019. Les recordamos a todos que todas estas charlas, todos estos webinars están siendo grabados y van a poder ser consultados más adelante. Y con esto le damos la bienvenida a nuestra querida Pamela. Pamela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por esa presentación. Bienvenidos a todos quienes se están uniendo a la charla el día de hoy. Estoy muy contenta de poder estar esta vez participando como presentadora en nuestra serie de webinarios y estamos obviamente muy contentos de que llevamos ya 2 años entregando contenido útil para en nuestra área de la preservación, específicamente la preservación audiovisual y digital. Desde ABP, por supuesto, siempre hemos estado muy contentos de participar y apoyar esta iniciativa. Y obviamente estoy muy feliz de poder compartir con ustedes algunos detalles de herramientas que son útiles en nuestro trabajo del día a día, en un archivo, en una biblioteca, y compartir con ustedes aspectos técnicos que pueden ser útiles al momento de tomar decisiones en relación a qué tipo de herramientas podemos usar para la gestión de nuestros archivos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a hablar específicamente de herramientas gratuitas y de código abierto. Y bueno, no solamente les voy a mostrar alguna de estas herramientas, unos pequeños demos y explicar más o menos qué hace cada una de estas herramientas, pero también quiero cubrir algunos aspectos básicos el contexto en el cual se pueden utilizar estas herramientas. Por lo tanto, más allá de darles solamente o directamente herramientas tecnológicas para la administración de archivos, también quiero plantear algunas preguntas en relación a cómo tomar decisiones para determinar cuáles son las herramientas más adecuadas para cada uno de nuestros contextos de trabajo, ¿no? Bien, siguiendo con los contenidos, esto es a grandes rasgos lo que quiero revisar el día de hoy. Como les decía, quiero comentarles sobre algunos conceptos y consideraciones básicas en el uso de herramientas gratuitas y de código abierto. Requerimientos básicos también para la preservación digital, recordar algunos conceptos principales de la preservación digital y cómo estas herramientas apoyan esos conceptos fundamentales. Revisar también cuáles son las actividades básicas de un programa de preservación digital y obviamente teniendo en cuenta que cada organización va a desarrollar sus flujos de trabajo de manera distinta, puesto que obviamente se trata de organizaciones distintas, pero en general revisar cuáles son las actividades comunes o más comunes dentro de un programa de preservación digital, esto obviamente dentro de un contexto del uso de tecnologías.
Y después de eso vamos a revisar, como les dije, algunos ejemplos con algunas herramientas que he seleccionado para el día de hoy, que espero sea útil para la comprensión de las funcionalidades generales de cada una de estas. Y al final voy a compartir con ustedes una lista de recursos, que es una lista bastante extensa, pero dado que estamos grabando el webinario, van a poder acceder a esta lista posterior a este webinario. Así es que, sin más, puesto que tenemos bastante contenido que cubrir, vamos a dar comienzo con algunos de estos conceptos y consideraciones básicas del que les hablaba. En primer lugar, hablar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de un software o de una aplicación que es gratuita o de código abierto. Y aquí hay una distinción que a veces no está 100% clara y que también determina la forma en la cual esta aplicación se mantiene a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de una aplicación que es gratuita, lo que estamos diciendo es que la aplicación está abierta para que cualquier persona la descargue o la instale o la use en sus propios sistemas. Es decir, que no hay que pagar ningún tipo de suscripción o nada por el estilo para poder usar esa aplicación. Sin embargo, esto es distinto a una aplicación de código abierto. Una aplicación de código abierto, como dice su nombre, es que el código propiamente tal de la aplicación está disponible para ser descargado. Es decir, a veces, no todas las herramientas de código abierto permiten esto, pero a veces las herramientas de código abierto tienen una opción que es la herramienta para poder descargarse, además del código que está disponible para ser descargado. ¿Cuál es la ventaja de las herramientas que tienen código abierto? Es que cualquier persona puede descargar el código y modificar el código a su antojo. Y esto a veces pasa en algunas ocasiones con organizaciones que quieren modificar el código para que la aplicación haga alguna actividad en específico. O también a veces son grupos o comunidades que quieren ajustar la aplicación para ciertos fines específicos. Es decir, a veces hay una comunidad detrás que se encarga de mantener el código actualizado o de incrementar las funciones del código. Por lo tanto, existen esas dos diferencias fundamentales y bueno, la mantención de este tipo de aplicaciones también es distinta. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación que es gratuita, la mantención por lo general corre por parte del desarrollador de esa aplicación, ¿no? Y como nosotros no tenemos acceso al código, dependemos completamente el desarrollador para cualquier actualización o cualquier cambio en la aplicación. En el caso del código abierto, en algunos casos el desarrollador se hace cargo de la mantención del código, en otros casos no, y eso depende también del modelo o dentro del cual se haya desarrollado esta aplicación. Puesto que si los fondos han venido, por ejemplo, de un proyecto temporal o han venido, no sé, como parte de un proyecto de duración definida, tal vez el grupo dentro del cual se generó este código ya no existe, ¿no? Por lo tanto, muchas veces las herramientas de código abierto terminan siendo mantenidas por la comunidad en general. Entonces hay ciertas diferencias a considerar en relación a la disponibilidad de estas herramientas. Otra cosa importante que debemos entender cuando hablamos de herramientas gratuitas y de código abierto es que existen dos formas de utilizar estas herramientas. Algunas cuentan con estos dos formatos y algunas cuentan con uno solo. El primer formato es este de línea de comando, es decir, básicamente nosotros lo que hacemos es utilizar la aplicación a través de la línea de comando. Los que están familiarizados con la línea de comando es básicamente esta ventana en donde podemos ingresar código directamente en el fondo nos estamos comunicando directamente con nuestra computadora. En el caso de los usuarios que tienen computadoras Mac, esto es a través de una aplicación que se llama Terminal.
y en el caso de quienes usan sistemas PC, esto sería a través del el símbolo de sistema. Y básicamente es una ventana en donde ingresamos código directamente para los que hemos tenido experiencia en computadoras antiguas, por ejemplo, durante los años 80, recordarán que esa era la forma en que uno se comunicaba con las computadoras antes. Bueno, básicamente es eso, es una forma un poco más compleja de interactuar con la computadora porque significa que para poder hacerlo necesitamos conocer los códigos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, algunas herramientas de estas solamente vienen en este modo de línea de comandos, por lo tanto requiere conocimiento de esas aplicaciones. En el caso de las herramientas que tienen interfaz de usuario, cuando hablamos de interfaz de usuario, es cualquier aplicación que nos permite interactuar a través de algún tipo de visualización. Básicamente todo lo que hacemos en nuestra computadora es a través de interfaz de usuario. Cuando accedemos a un navegador, eso es una interfaz de usuario. Cuando abrimos una aplicación, por ejemplo, no sé, el email, esa es otra aplicación con interfaz de usuario. Todas las cosas que hacemos a través de botones, menús y ese tipo de cosas, todo eso son herramientas que tienen interfaz de usuario. Entonces, obviamente, el uso de estas herramientas es mucho más fácil porque es más intuitivo, hay botones, hay menús, cosas que podemos seguir, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, por lo tanto, el uso es muchísimo más simple de estas herramientas. Entonces, considerando esos dos aspectos, y a lo mejor algunos aspectos más que vamos a ver aquí, la pregunta es la siguiente. Creo que es muy importante que cada organización que está considerando utilizar alguna herramienta de este tipo se haga este tipo de preguntas antes de seleccionar una herramienta, porque si bien es cierto, los software gratuitos y de código abierto no implican ningún costo desde el inicio, porque están disponibles abiertamente, sí hay otros aspectos que podrían afectar el mantenimiento o la sustentabilidad del uso de esta herramienta dentro de nuestra organización. Por lo tanto, las herramientas de código abierto no son siempre la respuesta a nuestros problemas. Si bien es cierto, es una gran ayuda el hecho de que no necesitemos contar con recursos específicos, hay otros aspectos importantes también a considerar que podrían llevar a que el uso de estas herramientas no sean tan efectivas dentro de nuestra organización. Por un lado, la complejidad de la aplicación. Una de esos aspectos vendría siendo si es una herramienta de línea de comandos o con interfaz de usuario, porque eso también determina cómo vamos a interactuar con la herramienta a largo plazo. Si la instalación es simple, si no es simple, algunas herramientas de líneas de comando tienen una instalación que es un poco más compleja. Si el uso es simple o no, es decir, línea de comando o aplicaciones con interfaz de usuario. Y el mantenimiento de la herramienta. Como les decía, algunas herramientas de código abierto dependen o su mantención depende de grupos o de comunidades, por lo tanto, por ejemplo, esas comunidades están a cargo de mantener el código actualizado, por ejemplo, de que estén de que funcionen con los nuevos sistemas operativos, de que estén actualizados en términos de cómo funcionan con distintos virus o cosas de ese estilo, ¿no? Manteniendo el código de manera de que de que sea sustentable, ¿no? A veces ocurre que con aplicaciones que son un poco más complejas, por ejemplo, que son sistemas de gestión, por ejemplo, el mantenimiento se convierte en algo muy importante a considerar, porque no solamente estamos pensando en cómo usamos la herramienta en el día a día, sino quién nos ayuda también a mantenerla sustentable dentro de nuestra propia organización. Es decir, si la necesitamos si necesitamos alojarla, por ejemplo, dentro de algún servidor de nuestra organización, quién está a cargo de mantener ese servidor y de mantener la aplicación actualizada también va a ser importante. Si tengo soporte técnico disponible, a veces requerimos el soporte de equipos de tecnología de la información
para poder mantener estas herramientas funcionando. Por lo tanto, si dentro de mi organización no cuento con un equipo técnico disponible, es probable que sea muy difícil mantener esa herramienta en el largo plazo. Y en ese caso tal vez nos conviene pensar en herramientas que sí tienen por ahí interfaz de usuario o tal vez ofrecen soporte técnico de manera externa. También pensar si tengo personal capacitado para manejar estas aplicaciones por las complejidades de las que ya les hablaba. También otra cosa a considerar es que la mayor cantidad de estas aplicaciones, y al menos todas las que yo les voy a mostrar el día de hoy, han sido desarrolladas en inglés. Por lo tanto, toda la documentación que existe de esas aplicaciones está también en inglés y una parte muy pequeña, creo, ha sido traducida de algunas de ellas. Por lo tanto, si existen dificultades en acceder a aplicaciones en inglés o a la documentación en inglés, también es algo a considerar. Es decir, si voy a poder buscar información o resolver problemas usando la documentación de esa aplicación. Y también, bueno, si el personal tiene conocimiento o experiencia utilizando, por ejemplo, herramientas de líneas de comando, porque eso también requiere de cierta familiaridad con el uso de código y la escritura de software. Por lo tanto, también eso es algo importante a considerar. Y también pensando en flujo de trabajo que quiero implementar. Si estoy pensando en un flujo de trabajo que es más o menos manual, entonces una aplicación que tenga una interfaz de usuario está bien. Me permite hacer ciertas cosas en batch o en grupo. Y en algunos casos son procesos manuales mucho más específicos, ¿no? Como generar un documento, generar un archivo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso también hace que la productividad sea un poco menor. Sin embargo, si hay, por ejemplo, una organización que sí tiene soporte técnico y que sí tiene personal con conocimientos de escritura de software, o de soporte en esta área, tal vez sí podemos pensar en un flujo de trabajo que sea automatizado y que tal vez use estas herramientas de manera interconectada eh, a través del uso de un script o de una aplicación ya personalizada desarrollada por la organización. Pero otra vez, eso también dependerá de las capacidades que tengamos dentro de nuestra organización. Entonces, la pregunta que queda en este caso, desde mi punto de vista, es, bueno, ¿y qué pasa entonces con el uso de herramientas comerciales o propietarias? Yo creo que, en general, las organizaciones, lo que deben hacer las organizaciones es pensar en cuáles son las necesidades específicas que están tratando de cubrir. Bajo ningún punto de vista estoy en desacuerdo con el uso de herramientas comerciales cuando es adecuado, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo bien práctico. Si en una organización ya se utiliza un software, por ejemplo, como Premiere, para edición de video, y están buscando algún sistema para hacer captura o digitalización de materiales audiovisuales, entonces ya existe gente o parte del staff que está familiarizado con la aplicación Premiere. Por lo tanto, es probable que tenga sentido usar esa misma aplicación para la captura o digitalización de video, ¿no? O por ejemplo, si en una organización ya se utiliza un software como el suite de Adobe, por ejemplo, esas herramientas permiten, por ejemplo, incrustación de metadatos, y vamos a hablar de eso en unos momentos más, incrustación de metadatos dentro de los archivos. Por lo tanto, tal vez no necesito buscar otras alternativas que sean de código abierto, porque ya tengo herramientas dentro de la organización y gente que sabe usar esas herramientas para para cubrir ese propósito, que es incrustar metadatos dentro de un archivo. Por lo tanto, pasa por preguntarse qué es lo que quiero lograr
antes de decidir cuáles son las herramientas más adecuadas, ¿no? Y no solamente ir por lo que todas las organizaciones están haciendo, porque a veces lo que está haciendo una organización no se ajusta a las necesidades que tengo yo en mi propia organización. Por lo tanto, son, desde mi punto de vista, preguntas que vale la pena hacerse en esta instancia. Otro ejemplo también útil en este caso, por ejemplo, si tenemos un sistema de gestión que ya utilicemos, algunos de estos sistemas de gestión ya son capaces de extraer algunos metadatos técnicos de manera automática, por lo tanto, ya no necesito una herramienta que haga eso por mí. Y algunas de estas herramientas de gestión también ya generan sumas de verificación. Por lo tanto, no es necesario preocuparme de la generación y mantenimiento de sumas de verificación específicamente para aspectos de la preservación digital. Quería revisar a grandes rasgos requerimientos básicos para la preservación digital, porque me gustaría que habláramos sobre estas herramientas considerando estos aspectos, pero también dentro de un flujo de trabajo general de preservación digital. Por lo tanto, quería revisar esto de manera bien rápida. Específicamente, quería mencionar que esto tiene relación con requerimientos para la preservación de bits, porque como muchos de ustedes ya deben saber, la preservación digital tiene muchos aspectos que no solamente están ligados al uso de tecnologías, sino también a las políticas internas, a cómo desarrollemos nuestro flujo de trabajo de manera interna y cuáles son los roles y responsabilidades que existen dentro de la organización. Por lo tanto, estos son requerimientos básicamente técnicos de preservación. En primer lugar, la preservación de bits. Queremos, para mantener preservación digital a largo plazo, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de mantener esos bits intactos a lo largo del tiempo, es decir, estos ceros y unos a lo largo del tiempo, sin que ninguno de estos se pierda a lo largo del tiempo. Luego, lo que queremos hacer es proveer acceso y usabilidad de contenidos, porque el hecho de que tengamos esos bits presentes no nos asegura de que, por ejemplo, podamos reproducir un archivo. Por lo tanto, necesitamos mantener la información necesaria para que eso pueda ocurrir. Eso pasa por juntar datos técnicos sobre de los formatos que estamos utilizando, pero también sobre metadatos de contenido, ¿no? De qué tipo de contenido se trata, digamos, quiénes aparecen en las imágenes, etcétera, ¿no? Metadatos de contenido. Y el último punto, tercero, es la sustentabilidad, pensar en que la entidad que es responsable de la preservación digital debe hacer esto a lo largo plazo, es decir, tanto la preservación de bits como asegurar el acceso a lo largo del tiempo. Entonces, si pensamos en las actividades básicas que existen en un programa de preservación digital, y obviamente, como ya les dije, distintas organizaciones tendrán distintos procesos, pero esto es a grandes rasgos lo que muchas organizaciones hacen en el día de hoy para la realización de actividades de preservación digital. Tenemos en primer lugar la sección de creación de contenido, de donde se origina el contenido. Y bueno, esto puede ser a partir de la digitalización o de objetos nativos digitales. Y como dice aquí, bueno, eso dependerá, o cómo ocurre eso dependerá de las políticas de selección o las políticas de colecciones que cada organización tenga. Luego de esto tenemos aspectos de generación de copias, es decir, copias de intermedias de uso, copias de preservación, si estamos haciendo proceso de digitalización, copias de acceso, si estamos generando copias para sistemas de acceso. Verificación de formatos, que se refiere a asegurarnos de que los formatos que estamos recibiendo sean los que estamos esperando y que no haya aspectos técnicos fuera de lugar o no sé, formatos que sean extraños o que tengan detalles técnicos que no podamos manejar. Luego, la incrustación de metadatos, es decir, proveer metadatos que viajen junto con el archivo, y esto puede ser para cualquiera de las copias que generamos a través del proceso.
Identificación y documentación de formatos, asegurarnos de que estamos recolectando los datos técnicos de cada uno de los formatos que utilizamos para después tomar decisiones con respecto a su preservación. Empaquetado, asegurarnos de que los contenidos estén organizados de forma correcta y sean enviados a su sistema de almacenamiento siguiendo una organización específica, y vamos a hablar específicamente en este caso de los paquetes definidos en el sistema OISE. Y finalmente, almacenamiento y monitoreo, es decir, el lugar final en donde gestionamos nuestros contenidos, pero también el monitoreo para asegurarnos de que esa preservación de bits se realiza de manera exitosa. Entonces, en términos de los aspectos que habíamos hablado hace unos minutos, la zona que se relaciona a la preservación de bits tiene relación con ese empaquetado y el almacenamiento y monitoreo. Olvidé decir que parte del empaquetado también incluye generación de sumas de verificación. La sección número 2, que es acceso y usabilidad de contenido, va a tener relación con todos estos aspectos intermedios, todas estas actividades intermedias que realizamos, porque nos va a asegurar que una documentación correcta de los aspectos técnicos de nuestro sistema, perdón, de nuestros archivos, y sustentabilidad es algo a largo plazo, ¿no? Que nos aseguramos de que todas estas cosas se están haciendo a largo plazo. Por lo tanto, afecta a todas las actividades de preservación digital. Hablando específicamente de herramientas, herramientas de código abierto o gratuitas, estas son algunas de las que yo conozco. Obviamente estas no son todas las que existen, pero estas son con las que yo he trabajado y las que yo he utilizado y las que conozco, con las que he trabajado anteriormente. En el área, por ejemplo, de digitalización, existe esta aplicación que se llama Bay Record. Es una aplicación que solamente tiene una versión de línea de comando, es de código abierto, pero que solamente funciona con tarjetas de captura Blackmagic. Por lo tanto, tiene ciertas limitaciones en ese aspecto. En el área de generación de copias, tenemos FFmpeg, que es también una herramienta de código abierto de línea de comandos, y para generación de copias de imágenes específicamente tenemos esta que se llama ImageMagick, que es básicamente lo mismo, el equivalente a FFmpeg, pero para imágenes. Para verificación de formatos y metadatos tenemos dos. Disculpen un momento. Una se llama MDQC, que revisa y verifica los metadatos incrustados y metadatos técnicos en una aplicación, perdón, en un formato. Y MediaConch, que nos permite hacer seteos de políticas específicas en el uso de formatos y de sus aspectos técnicos. Y podemos usar esas políticas para comparar esas políticas con los formatos que vamos creando a lo largo del tiempo. Embark, bueno, para incrustar datos tenemos Embark, que es una herramienta específica para incrustar metadatos en formatos DPX. Si están trabajando en digitalización de películas, seguramente conocen ese formato, DPX. Y también se está desarrollando una versión que es compatible con MXF. Y también existe el software BWF MetaEdit, que es para archivos de WAV, específicamente en el formato tipo broadcast, que es uno de los estándares para digitalización de audio. En el caso de identificación y documentación, tenemos estas dos herramientas, Joe y Siegfried. Estas dos herramientas son de línea de comandos y permiten extraer los datos técnicos de los formatos que estamos utilizando. Bueno, es una herramienta bien específica que extrae datos de una base de datos que se ha creado que se llama Pronom,
para quienes están familiarizados con Pronom, están hechos a base de esa base de datos. Y también tenemos Media Info, que creo es bastante popular, que nos permite ver y extraer metadatos técnicos de cualquier archivo audiovisual. En el caso del empaquetado tenemos Exactly y Bagger. Ambas herramientas funcionan con un protocolo de empaquetado que se llama Bagit, y básicamente genera una estructura de paquete estándar que puede ser utilizada para enviar contenido a sistemas de preservación digital y muchas herramientas de preservación digital, incluso aquellas que son pagadas, aceptan este formato Bagit como para subir contenido. Y finalmente, para almacenamiento y monitoreo, tenemos la herramienta Fixity, que nos permite setear revisiones de sumas de verificación de manera frecuente para poder asegurarnos de que los contenidos no han cambiado a lo largo del tiempo. Puse también aquí Archivematica. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con esta herramienta. Archivematica es un software que está, bueno, es como una intersección entre estas tres últimas actividades dentro del flujo de trabajo, porque utiliza algunas de estas herramientas, por ejemplo, Jovi, Secret, para hacer cierta identificación de formatos y verificación de formatos. También realiza un empaquetado de contenido, genera sumas de verificación también, y también se puede conectar a ciertos tipos de almacenamiento, por lo tanto nos permite hacer varias de estas actividades dentro de la misma aplicación. Por lo tanto es un software un poco más complejo y más completo. Como les decía, hay algunas de estas que solamente están disponibles como línea de comando. Estas que están aquí todavía en colores son las que solamente tienen disponibilidad en línea de comandos. Todas las demás tienen algún tipo de interfaz de usuario. Entonces, bueno, quiero revisar algunos ejemplos con algunas de estas herramientas. Específicamente el día de hoy vamos a revisar ejemplos muy básicos de FFmpeg, de MediaConch, de Embark, de MediaInfo, Exactly, una explicación bien general de Archivematica y finalmente Fixity. Comenzando con FFmpeg, que es sobre generación de copias en distintos formatos. FFmpeg, como les decía, es una aplicación de línea de comando, por lo tanto la única opción que tenemos es usarla a través del terminal o el símbolo de sistema. Pero quiero explicarles más o menos cómo funciona a grandes rasgos, si no están familiarizados con cómo utilizamos la línea de comandos a modo general. Los comandos, por lo general, la línea de comandos funciona de manera similar para distintos tipos de aplicaciones. Obviamente cada aplicación va a tener su propia forma de funcionamiento, pero a modo general tenemos la siguiente estructura básica. En primer lugar, siempre comenzamos un comando con el nombre del comando o de la aplicación que queremos utilizar, en este caso FFmpeg. Luego, existen, cada aplicación va a tener distintas opciones, y todas esas opciones vienen marcadas con un guión. En el caso de FFmpeg, tenemos distintas funciones que podemos especificar en relación a, por ejemplo, velocidad de la compresión en el proceso de generación de la copia, cuáles son los aspectos técnicos de la generación de audio, de la generación de video, podemos controlar la resolución, etc. Hay distintas opciones que podemos utilizar dentro de esta aplicación. En este caso, "-i" significa input en inglés, por lo tanto estamos diciendo FFmpeg considera el siguiente input o el siguiente archivo. Y luego de eso, a modo general, vienen los argumentos del comando, que digamos es como
la parte más importante del comando. En general, FFmpeg funciona de esta forma. Tenemos un archivo input, que es el archivo que nosotros queremos transformar. Por ejemplo, podría ser nuestra copia de preservación. Entonces, por ejemplo, un archivo .mov, digamos que va a ser nuestro archivo de input, seguido por el archivo output, que va a ser el archivo que yo quiero, o el nombre del archivo que yo quiero generar a partir de esa transformación. Y estos son específicamente la ubicación dentro de nuestro sistema. Es básicamente el path, como se dice en inglés, de estos archivos en mi computadora. Y vamos a ver un ejemplo específico. En este caso voy a revisar un ejemplo en el cual solamente vamos a cambiar el contenedor de un archivo audiovisual. Si están familiarizados con los distintos aspectos técnicos de los materiales audiovisuales, sabrán que los archivos audiovisuales digitales tienen códecs, que son los formatos, el formato propiamente tal de la imagen, y el contenedor, que es lo que mantiene todos los distintos elementos de ese archivo juntos, ¿no? Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer es cambiar de un contenedor, que si mal no recuerdo es MOV, a un contenedor MP4. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Estoy ingresando el comando ffmpeg-i para decir cuál es el input. Podemos arrastrar el archivo que queremos cambiar directamente al terminal. Ese, como pueden ver, es la ubicación dentro de mi computadora. Y luego lo que puedo hacer es arrastrar nuevamente el mismo archivo, y solamente lo que voy a hacer es cambiarle la extensión para indicar que lo que quiero es generar a partir de este MP4 un archivo MOV. Y ya verán que está procesando. Pueden ver todos los detalles técnicos, como pueden ver cualquier software de línea de comando va a tener este tipo de visualización, y pueden ver ahí que se ha creado un archivo MOV a partir de un archivo MP4. Otra herramienta que es bastante útil es MediaConch, que viene de Media Conformance Checker del inglés, y que básicamente lo que permite es generar ciertas políticas o policies, que le dicen acá dentro de la aplicación, de detalles técnicos específicos sobre formatos audiovisuales. Entonces, básicamente lo que nosotros creamos es una política que utilizaremos posteriormente para comparar los archivos dentro de nuestra colección contra esa política, ¿no? Por lo tanto, en este caso podemos ver que lo que vemos es esta política es de una organización aquí en Estados Unidos que define sus archivos audiovisuales con estos aspectos técnicos. Podemos ver que aparece la resolución, aparece el espacio de color, el tipo de audio, etcétera, ¿no? Esas son las reglas que para esta organización debe cumplir cada uno de sus archivos audiovisuales. Y para verificar que nuestros archivos estén de acuerdo a estas políticas internas que hemos definido, podemos simplemente seleccionar el archivo que queremos verificar con la política que hemos creado. Aquí en este caso estamos usando esa misma política que existe en la aplicación, y decimos, bueno, check files, vamos a revisar que los archivos estén en buenas condiciones, y en la parte de abajo aparecen los resultados, y me dice que de acuerdo a la política que hemos creado, el archivo que subimos en ese caso no cumple con las condiciones que nosotros hemos planteado, y da los detalles de por qué. Es bastante útil cuando tenemos proyectos en donde la digitalización está siendo hecha por entidades externas o proveedores de servicios para verificar que están creando los archivos de acuerdo a nuestras propias políticas internas. En el caso de la incrustación de metadatos, les quería presentar este software que se llama Embark.
Embark es una aplicación que está financiada por esta agencia aquí en Estados Unidos que se llama FAGI, que es una agencia federal que se encarga de establecer estándares a nivel federal aquí en Estados Unidos para organizaciones culturales, ¿no? y que manejan archivos. Y ese software lo desarrollamos en conjunto con ADP, y básicamente lo que hace es incrustar metadatos dentro de archivos DPX y muy prontamente para archivos MXF. Si ustedes están familiarizados con el uso de archivos DPX a través de proyectos de digitalización de películas, sabrán que los archivos DPX son archivos que contienen básicamente una serie de imágenes fijas, ¿no? Y que cada una de esas imágenes fijas corresponde a un cuadro de película. Entonces, incrustar metadatos en esos archivos puede ser muy tedioso, porque significa que tenemos que incrustar datos en cada uno de esos archivos. Y cuando estamos hablando de películas, estamos hablando de miles de estas imágenes. Por lo tanto, esta aplicación es muy útil para incrustar metadatos, porque además utiliza las reglas que estableció, los estándares que estableció la FAGI. Entonces, podemos ver en esos símbolos de advertencia en qué aspectos de los metadatos no estamos cumpliendo con esas estándares, ¿no? Y aquí es un ejemplo de cómo podemos editar en Embark e incrustar esos datos dentro de nuestros archivos DPX. Y la ventaja de esto, específicamente para archivos DPX, es que nos aseguramos de que al menos metadatos básicos viajen con esos archivos, incluso si alguna de estas imágenes ha cambiado o se ha movido. Por lo tanto, es bastante útil en ese aspecto. Bien, en el caso de identificar y documentar aspectos técnicos de nuestros formatos audiovisuales, el software más popular en este caso es el software MediaInfo. MediaInfo permite añadir cualquier tipo de archivo audiovisual, como podemos ver aquí, arrastrando directamente a la interfaz de usuario. Podemos ver cuáles son los detalles técnicos de ese video que yo abrí con la aplicación. MediaInfo tiene una utilidad grande también porque nos permite exportar esos datos técnicos para poder incluirlos dentro de nuestros sistemas de gestión. MediaInfo es una de esas aplicaciones que tiene la versión tanto de línea de comando como de interfaz de usuario. Por lo tanto, si quisiéramos utilizar MediaInfo como parte de algún tipo de flujo de trabajo más automatizado, podríamos hacerlo. Y esta es la versión de línea de comandos. Como recordarán, viene primero el comando y MediaInfo es mucho más simple. Basta con escribir MediaInfo y luego arrastrar el archivo directamente a, en este caso, el terminal, que es el programa de Mac. Ahora, para hablar de empaquetado específicamente, quería hablar brevemente sobre algunos conceptos del OAIS, del Open Archives Information System, porque las herramientas que vamos a revisar el día de hoy funcionan a base de estos paquetes básicos que han sido definidos a partir de ese sistema o de ese guía, digamos, porque el OAIS no es un estándar, sino es como una guía. El primer paquete de información que existe dentro de esta guía es el paquete de entrega, que se llama SIP porque viene del inglés Submission Information Package, y básicamente se trata de los archivos como son entregados a una institución. Es decir, un SIP
podría venir perfectamente de alguna organización que está entregando contenido al archivo. Podría ser también de forma interna. Por ejemplo, podemos decir que el zip viene definido o viene a partir del equipo de digitalización dentro de nuestra propia organización. Por lo tanto, la manera en cómo definamos ese zip o ese paquete de entrega va a depender de cómo funcionan nuestros flujos de trabajo de manera interna. Luego de esto tenemos el paquete de información de archivo, que nuevamente del inglés AIP, que es Archival Information Package, y se trata del paquete que generamos, que va a ser nuestra copia de preservación y que va a ir a nuestro sistema de almacenamiento definitivo. Por lo tanto, este paquete posiblemente contenga nuestras copias de preservación, metadatos seguramente de contexto, metadatos técnicos, es decir, cualquier tipo de información añadida que sirva para identificar ese contenido en el futuro. Y finalmente tenemos este paquete de información de diseminación, o DIP, también del inglés, Dissemination Information Package, y que se refiere a un paquete que generamos para ser compartido. Y cuando decimos compartido no necesariamente tiene que ser de manera pública, pero es el paquete que se envía para cualquier sistema de acceso. Y eso puede ser, nuevamente, interna o externa. Generalmente este paquete va a contener copias de acceso de más baja calidad, tal vez comprimida, y con cierta información contextual, de manera de que los sistemas que muestren estos contenidos puedan leerlos y reproducirlos de manera eficaz. Como les decía entonces, estas aplicaciones de empaquetado funcionan usando este estándar Baggett, que fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso aquí en Estados Unidos y un par de universidades también, y que define esta estructura básica para el almacenamiento de contenido para preservación. Entonces, un paquete Baggett funciona de la siguiente manera. Tenemos una carpeta, que es básicamente la carpeta que contiene toda la información para ese paquete. Cada una de estas carpetas o paquetes va a contener un número de identificación único. Dentro de esa carpeta vamos a tener un par de archivos que son sobre información. Estos dos que están en naranjo son obligatorios dentro del paquete. Dentro de la especificación Baggett, estos son obligatorios. Este archivo BAG-info contiene información sobre el tipo de sistema que estamos utilizando, qué versión de Baggett, etc. El Baggett TXT va a contener información sobre cuáles son los contenidos de este paquete. Eso se genera a partir del proceso de empaquetado. Estos dos documentos siguientes contienen información de sumas de verificación de tipo MD5. Uno se llama manifiesto, que contiene todas las sumas de verificación de los contenidos del paquete, es decir, de los datos específicos que estamos archivando. Y el segundo va a contener las sumas de verificación MD5 de todo el resto de los elementos del paquete, por ejemplo, el BAG-info, Baggett, etc. Todos esos se generan sumas de verificación para todos aquellos. Y dentro de esta misma carpeta existe otra carpeta que se llama Data, que va a contener todos los archivos que nosotros queremos preservar. Es decir, en esta carpeta es donde irían, por ejemplo, nuestros archivos audiovisuales, nuestros audios, etc. También puede incluir archivos de metadatos, si quisiéramos. Por ejemplo, podríamos incluir también como parte de eso una exportación de media info, por ejemplo, de todos los archivos que hemos generado. Entonces, para empaquetado les quería mostrar este software que se llama Exactly. Exactly fue un software que es de código abierto, que desarrollamos en ADP junto con la Universidad de Kentucky, que es un software que te permite empaquetar contenido
pero también permite enviarlo a específicas ubicaciones, puede ser a través de SFTP o FTP. Y el ejemplo que estamos viendo en este caso, vamos a ver en un segundo que se va a reiniciar. El ejemplo que estamos viendo en este caso genera un paquete de título test. Estamos viendo aquí cómo seleccionamos el contenido que va a ser parte de este paquete, dónde va a ser el destino, y luego los metadatos que queremos incrustar como parte de este paquete. Pueden agregar metadatos específicos si quisieran, y luego una vez que están listos, inician esa transferencia. El paquete procesa, dice que está completado de manera exitosa, y luego podemos ver entonces un ejemplo de nuestro paquete con los distintos elementos que son obligatorios dentro de la especificación Baggit. Es un software muy simple de usar, se los recomiendo si aún no tienen un sistema empaquetado. Ahora, Archivematica, como les decía, es uno de estos software que está un poco entre medio de varias actividades, ¿no? Realiza distintos tipos de actividades. Archivematica básicamente lo que hace es recibir un zip que hemos definido dentro de nuestra organización, y de manera interna realiza ciertas actividades que son obviamente configurables. Por lo tanto, cómo se desarrolla cada una de estas dependerá de cómo hagan la configuración del sistema. Hace verificación de checksums, asigna números únicos de identificación, hace escaneo de virus, etc. Realiza varias actividades que en el caso de Archivematica se llaman microservicios. Y luego, a partir de ese proceso, puede generar un AIP o un DIP. En el caso del AIP, puede ser enviado a un almacenamiento específico que tengamos conectado a Archivematica. En el caso del DIP, podemos enviarlo también a un sistema de almacenamiento, o podemos conectarlo directamente con otras herramientas que tienen integración con esta aplicación Archivematica. Uno de los aspectos que sí quería mencionar sobre Archivematica es que es un software de código abierto, pero es un software que ciertamente, este es uno de los ejemplos en donde sí se requiere cierto apoyo del equipo de soporte técnico de una organización, porque su mantenimiento es un poco complejo. Tiene que estar conectado a sistemas de almacenamiento, y esa conexión a veces no es simple de hacer si no se tiene conocimientos de sistemas de servidores, etc. Por lo tanto, algo a considerar si están pensando en usar Archivematica es cómo van a sostener ese software a lo largo del tiempo. Este es un screenshot de la versión de demo de Archivematica. Les recomiendo que vayan a la página, y esta está en los recursos que les voy a compartir al final, que vayan a la página de Archivematica. Lamentablemente está todo esto en inglés, pero tienen un demo que funciona ahí, ahí mismo en el website, y los invito a revisarlo. Pero como les decía, todo en Archivematica funciona en base a estos microservicios que les llaman, y cada uno de estos tiene una tarea específica. Y ya, bueno, el aspecto importante a largo plazo, ¿no? Ser capaces de monitorear, es decir, verificar y asegurarme de que los archivos almacenados en el sistema estén en buenas condiciones. Ok, nos vamos a saltar estos aspectos de conceptos sobre el uso de sumas de verificación, pero básicamente lo que estamos haciendo con las sumas de verificación es generar una huella digital de archivo para poder compararlo en el futuro. La aplicación específica en este caso que les quería mostrar es Fixity. Fixity tiene dos versiones, una versión que es gratuita y otra versión que es de bajo costo, que se llama Fixity Pro. La que vamos a revisar el día de hoy es la versión gratuita, pero debo decir que es una versión que ya no incluye soporte, nosotros dejamos de soportarla. Y sí, obviamente, nos encargamos de la versión de bajo costo.
pero está disponible para ser descargada. En el caso de Fixity, lo que podemos hacer es programar las verificaciones. Esto se puede instalar en servidores también. Podemos programar verificaciones en nuestros sistemas de almacenamiento para asegurarnos de que los contenidos en nuestro almacenamiento no hayan cambiado con el tiempo. Y se puede programar de manera específica el día y la hora en que queremos que esto ocurra. Y sí existe un tutorial completo, quería mencionarles, de esta versión gratuita en español, así es que los invito a revisar esa aplicación con más detalle. Y ya finalmente quería mencionarles a modo general que también existen algunas software, aplicaciones de gestión y de acceso que son o gratuitos o de código abierto. Atom es un software de administración de colecciones, lo mismo ArcGisPace. También estos son software un poco más complejos, por lo tanto requieren de cierto soporte técnico. Collective Access también, software de gestión de colecciones. Y ResourceBase es una aplicación de gestión de objetos digitales. Así es que los invito a revisar más detalles sobre eso. Y les dejo aquí entonces los recursos en donde pueden encontrar estas aplicaciones. Lo voy a pasar de manera rápida, pero pueden revisar cuando ya esté disponible el video, las distintas links en donde pueden encontrar más información. Como les decía, desafortunadamente la mayor parte de estos en inglés. Y bien, creo que eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Juan Carlos, no sé si hay alguna... Pamela, muchísimas gracias. Sí, tenemos tres preguntas y 4 minutos en promedio para poderlas responder, en Ok. total, perdón. Entonces, quería sencillamente comenzar por la primera. Nos preguntan desde España. Estimada Pamela, escribo desde la Biblioteca Nacional de España. ¿Cuántas copias consideras necesarias para garantizar la preservación digital? Bueno, para la preservación digital, solo pensando en preservación digital, la única copia que necesitamos es la copia de archivo, ¿no? Ahora, obviamente nosotros, las organizaciones culturales, tenemos responsabilidades con nuestros usuarios, por lo tanto, no es la única copia que podemos generar, ¿no? Entonces yo diría como mínimo esa copia de preservación, que es la copia de alta calidad, idealmente sin compresión, que va finalmente a nuestro sistema de almacenamiento final, y nuestra copia de acceso, que vendría siendo una copia más comprimida, pero que puede ser utilizada, por ejemplo, a través de sistemas web, etc. Algunas organizaciones usan una copia intermedia. Generalmente yo diría que esa es una copia que es necesaria si es que tenemos procesos, por ejemplo, intermedios de edición, o tenemos, por ejemplo, equipos internos que hacen otro tipo de actividades o usan ese contenido de otra forma, ¿no? Y que tal vez necesitan una copia que es un poco mejor que la copia de acceso. Pero yo diría que a grandes rasgos y como de manera mínima, esa copia de preservación y la copia de acceso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Eduardo Pérez. ¿Existe algún software de código abierto o de paga que cubra toda la línea de preservación digital? Sí, bueno, la línea de preservación digital desde el punto de vista técnico, porque como les dije al principio, hay ciertos aspectos que no son técnicos de los que tenemos que preocuparnos también, como esas políticas internas y bueno, todos los flujos de trabajo. Pero sí, existen herramientas pagas. Yo he trabajado con dos, una se llama Preservica y la otra se llama LibSafe, es de una compañía española que se llama LibNova. Pero sí, existen software que hacen gran parte de este trabajo, que son software pagos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última. La siguiente es, ¿cuál sería el formato más adecuado para la ingesta de metadatos? Bueno, eso depende de cómo van a almacenar los metadatos. Existen un estándar que se llama PREMIS. Muchas organizaciones que es sobre uso de metadatos de preservación.
Muchas organizaciones usan ese estándar como base para el almacenamiento de metadatos, y ya estamos hablando de metadatos externos, no de metadatos incrustados. Bueno, muchas organizaciones usan Premise. Existe también el estándar de metadatos PB Core, que es un estándar que fue desarrollado específicamente para materiales audiovisuales en el ámbito de las comunicaciones y es muy usado por canales de televisión en general, que también puede ser muy útil para colecciones audiovisuales. Entonces tenemos Premise, PB Core, y si estamos hablando de metadatos de acceso específicamente, muchas organizaciones usan Dublin Core, que es una serie de 15 metadatos básicos que la mayor cantidad de las plataformas de gestión de contenidos o de gestión de acceso pueden aceptar de manera muy simple. Pues muchas gracias, Pamela. Creo que cerremos sencillamente con la última pregunta y es, si Fixity llega a detectar que el documento cambió, ¿hay alguna manera de recuperar el documento original? Eso dependerá de cómo hayan establecido sus respaldos de archivo. Entonces, el software de por sí no hace la recuperación. El software solamente identifica cuando ha habido un problema, por lo tanto, te da el pie para tomar acciones con respecto a eso. Entonces, si tienes Fixity instalado en tu sistema de almacenamiento y este identifica un problema con un archivo, lo recomendado en ese caso sería ir y buscar en tu respaldo si tienes una copia de ese archivo que puedas usar para reemplazar la copia que está dañada en el sistema de almacenamiento principal. Entonces, la herramienta lo que hace es avisarte que hay algo que no está bien y te manda detalles. Le puedes hacer incluso un seteo de quién recibe un email con detalles y reportes. Entonces te avisa, pero no hace el proceso de reemplazo por sí solo. Muy bien, mi querida Pamela, muchas gracias. Creo que le damos sencillamente también las gracias a los 191 participantes que nos acompañaron durante toda la jornada del día de hoy, desde Brasil hasta España. Y los invitamos a la siguiente sesión que va a ser en el siguiente mes. Eso sería todo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Buen día.